Lo que pasa es que, senador, en el fondo nos preguntamos, hablamos de una reforma tributaria, otros dicen que tuvimos al doctor Fernando Quijano, director de la República, donde nos manifestó claramente y nos explicó por qué el país no necesita una reforma tributaria. También tuvimos otro invitado quien nos decía que solamente con la revisión del catastro en este país, eso equivale a 2 reformas tributarias. O sea, tenemos una cantidad de mensajes encontrados. Entonces uno dice, bueno, ¿el gobierno tiene o no tiene dinero para financiar a todas estas microempresas? Probablemente el ministro Carrasquilla dirá que no, que las finanzas están muy endebles. Pero no entendemos todos estos mensajes. ¿Usted qué nos puede hablar al respecto? Mira, yo creo que el gobierno está enfrentando una crisis fiscal sin precedentes. ¿Por qué? El déficit es de cerca de 90 billones de pesos. Y lo grave es que hacia el futuro no hay claridad respecto a la manera como se va a financiar este déficit y los próximos. ¿Por qué no hay claridad? Porque uno puede tener un déficit muy grande o deber mucha plata, pero si uno le muestra a las agencias de calificación que tengo flujo para pagarlo, pues me pueden endeudar mucho y no hay lío. El problema es que en la pasada reforma tributaria de este gobierno de hace 2 años, el gobierno ahondó y profundizó el déficit porque ahondó los regalos tributarios al gran capital de este país. Acuérdate que este es un gobierno de derecha populista. La derecha populista gobierna para unos pocos, asustando a la mayoría con el foco del castrochavismo, que el ojo con el 2022 y todo eso. Pero ellos creen, su psicología, su filosofía consiste en creer que si se le regala impuestos a los ricos o se le regala tierra a los ricos y se le regala una cantidad de cosas a los ricos, esto genera una especie de rebosamiento y todo el mundo va a estar muy bien. Eso está probado que no es cierto. Pero bueno, todo tipo de políticas tan sesgadas como estas tienen su set de argumentación y de justificación. Y el gobierno ahondó el déficit porque les hizo unos descuentos tributarios muy grandes, sobre todo en lo que tiene que ver con el descuento de IVA para bienes de capital y una cantidad de cosas. Ese déficit se ahondó, llegó la crisis del año pasado, el gobierno no le ayudó a los hogares, no le ayudó a las microempresas. La crisis fue mucho más profunda, el recaudo tributario cayó 25 billones y esto sumado a la desaceleración y al efecto de la crisis de la reforma tributaria anterior, pues tiene al gobierno en los rines. Y el gobierno necesita garantizar la continuidad del gobierno, eligiendo o apoyando su coalición de la continuidad o del continuismo. Y eso significa mermelada y apoyo a políticos y para eso necesitan plata. Y la única fuente que ellos encuentran en este momento viable es básicamente el IVA a los huevos, a la leche y a la carne, porque el IVA a la canasta familiar son 3 rubros esencialmente que suben a 6 billones de pesos: la carne, la leche de los niños y los huevos de las familias. Y pues, ¿qué más les queda? De pronto eliminar algunos regalos tributarios que le han dado a muchas de las personas muy prestantes que hablan en nombre de grandes intereses económicos y dicen que no se necesita reforma tributaria. Porque implica decirle al señor banquero X, viejo, paga un poquito más de lo que ganas. Porque si usted observa, en Colombia un empleado, paga un impuesto de renta del 30%, y ese impuesto de renta al empleado se lo descuentan todos los meses. Pago de renta y al final, en su declaración de renta, no tiene cómo eludirlo. Un banquero dueño de un banco paga proporcionalmente a lo que gana mucho menos, cerca del 15%, porque un banquero pues no vive de su salario, el banquero vive de los dividendos, y en Colombia los dividendos pagan la mitad o una tasa, la mitad de lo que paga un asalariado y un empleado con el impuesto de renta. Es decir, es un régimen creado por y para el privilegio de unos pocos, castigar a la clase media, castigar a los sectores trabajadores.